Saludos cordiales, estimados jóvenes. Vamos a iniciar con lo que es la clase número 1 del periodo 4. Vamos a hablar un poquito acerca de los Data Warehouse. ¿Qué son los Data Warehouse? Un concepto, algunas características principales, algunos elementos de arquitectura y hasta llegar al grado de poder generar nuestra propia conclusión analítica. Recordando que cuando hablamos de Data Warehouse, estamos hablando de una base de datos un poquito compartida, una base de datos de gran amplitud. La base de datos tienen, su nombre nos lo dice, datos compartidos, pero a inmensa escala, ¿verdad? Contiene datos que se han acumulado a lo largo de un periodo de tiempo y nos sirven para apoyar a las decisiones de lo que es la administración dentro de las organizaciones. Estos data warehouse o estos datos deben ser de alta calidad, deben ser susceptibles para poder hacer agregados, actualizaciones o para poder mantener el ritmo de lo que es la producción dentro de una organización o todos sus procesos. Los data warehouse o los datos de los data warehouse no son necesariamente actuales, pueden ser datos históricos, pero que al mismo tiempo nos sirvan como una infografía, un dato histórico, un dato de manera absoluta sobre el conocimiento que la empresa necesita. A medida vayamos aprendiendo sobre los data warehouse, nos vamos a dar cuenta que es muy usual que estos no estén normalizados, sino que se desarrollen con unas características propias de las necesidades o de las tomas de decisiones que vayan surgiendo. Generalmente hay dos ideas básicas que se dirigen de la creación de un almacenamiento de datos o de un data warehouse. Y es que nos permite la integración de datos o la integración de datos de bases de datos distribuidas y de diferentes estructuras, que lo que hace es facilitar una descripción global y analítica de la comprensión del almacenamiento de datos. Entonces podemos decir que los data warehouse permiten ser integrados de otras bases, al mismo tiempo que pueden generar lo que es la separación de los datos usados en operaciones diarias de lo que son los datos usados en almacenes de datos con propósitos de divulgación de información, de ayuda a la toma de decisiones, de análisis y de control. Entonces puede ser un poquito distribuida la información. Lo vamos a poner distribuida los datos. ¿Ok? Entonces, en base a eso, tendríamos lo que son las características de un data warehouse. Entonces, aquí vamos a poner características. Las características más importantes que tenemos básicamente radican en que los datos están orientados a sujetos. Entonces, el primero es datos orientados a sujetos. Adicional, tenemos que los datos están integrados, es lo que estábamos hablando aquí, datos integrados a la realidad o funcionalidad de la empresa. Adicional a eso, los datos son volátiles. Son características principales, datos volátiles. Adicional, ¿qué más podemos tener dentro de lo que es el Data Warehouse como característica? Son de alta calidad los datos de alta calidad. Es decir, que son fiables, ¿verdad? Podemos actualizar los Data Warehouse, los datos a menudo están desnormalizados y los datos no necesariamente son actuales, sino que les decía, pueden llegar a ser datos históricos. Los datos deben estar orientados a sujetos. ¿Qué significa esto? Que en la realidad
son las principales entidades de interés en el ambiente del negocio. Es decir, que lo que nos interesa saber es prácticamente lo que nosotros conocemos como datos orientados a sujetos. Así los sujetos podrán incluir ventas, clientes, pedidos, pueden ser la reclamación de cuentas, pueden ser los empleados, pueden ser cualquier otra entidad importante para lo que sería el negocio de una empresa, de una organización en particular. Entonces, los sujetos en realidad son la parte principal o la parte de interés del ambiente del negocio. Si estamos hablando de ventas, entonces las ventas conllevarían a ser los sujetos. Todos los datos se acercan a lo que es un sujeto y estos deben de estar organizados. Todos los datos que se acercan de un sujeto siempre deben estar organizados. Deben estar integrados de tal forma que proporcionen una imagen global de unificación entre lo que sería el sistema, la organización, y todo ya debe llevar detalles importantes de quién es el sujeto a lo largo del tiempo o de quién es el dato que se está hablando de forma histórica dentro de la organización que me puede servir como una toma de decisiones. Los datos no se modifican. ¿Por qué decimos que no se modifican? Porque si bien es cierto, hablamos que los datos pueden ser volátiles, cuando hablamos de que no se modifican, estamos hablando que no permite la volatilidad, pero se renuevan. Y el hecho de que los datos se puedan renovar es que los datos permanecen intactos sobre la renovación de una base de datos. Solo existen dos operaciones que podemos trabajar en lo que son los data warehouse, y esas dos operaciones vienen a ser prácticamente lo que nosotros conocemos como cargar datos y acceder o el acceso a los datos. Entonces, cuando estamos hablando que no son volátiles, los datos solo pueden ser cargados y accesibles. Pero cuando sí son volátiles, entonces se activan nuevas propiedades para lo que son los data warehouse. Los datos van a variar conforme la relación del tiempo. Por eso se dice que pueden llegar a ser los data warehouse contener información histórica. Entonces, los datos de una data warehouse siempre incluyen alguna clase de fecha, y eso ustedes lo pueden ver dentro de los ejemplos gráficos que más adelante vamos a estar viendo, que los datos varían en relación al tiempo y por lo general son almacenados o incluidos en base a lo que son tiempos históricos. Y cada cifra de ventas semanales o mensuales, si estamos hablando del término ventas, va a ir enfocado al factor tiempo o al factor, lo que se le llamaría consulta que estamos necesitando. Si se están almacenando, por ejemplo, datos de ventas en formas semanales o mensuales y se han acumulado 10 años de los datos históricos, entonces se debe ir acompañado de una fecha que me indique la semana o el mes que representan esos datos. Entonces, los datos varían conforme al tiempo y estos datos tienen que ir identificados con la misma relevancia del tiempo. Adicional a ello, tenemos que los datos deben de ser de alta calidad. Por acá lo mirábamos. Decíamos que los datos tenían que ser de alta calidad. ¿Qué se refiere a que los datos sean de alta calidad? Cuando hablamos que los datos van a ser de alta calidad, estamos hablando que los datos, o será crucial establecer un conjunto exacto de clientes para que los datos del Data Warehouse puedan ser utilizados. Entonces, cuando hablamos de calidad, también enlazamos lo que son los clientes para que estén retroalimentando lo que sería los datos importantes de ya sea de la sucursal o de las utilidades que se van a estar teniendo entre la organización. Los datos de un data warehouse deben ser de mejor calidad que los datos de los archivos de las transacciones diarias. ¿Y por qué tienen que ser de mejor calidad? Porque las transacciones diarias o los procesos transaccionales
son datos puros, datos que se van hasta cierto punto masificando en contenedores para irlos almacenando. Pero cuando ya hablamos de calidad de datos dentro de un data warehouse, hablamos que estos datos son archivos que muy probablemente ya están analizados e interpretados para poder formar parte de un indicador. Lo vamos a poner de un indicador y que posteriormente me va a ayudar a tomar decisiones. Eso es lo importante de los datos en la transición de alta calidad. Ahora bien, los datos pueden ser agregados en el Data Warehouse y eso quiere decir que los datos se copian a lo que es un archivo de transición y a menudo se están agregando o resumiendo por lo menos a 3 razones. Vamos a mover por acá. Y eso lo que nos dice es que pueden ser agregados. ¿Quiénes pueden ser agregados? Los datos. Pueden ser agregados y empezamos un ciclo. El primer ciclo de datos es copiarlos. Copiar los datos e integrarlos desde un archivo de transacciones y que a menudo este va a ir agregando o resumiendo por lo menos 3 razones del por qué se tiene que agregar a una data warehouse. Posteriormente de copiar los datos de la administración requieren tomar decisiones y ser de tipo resumido. Entonces los copiamos y los resumimos para poder interpretarlos un poquito mejor. Y adicional de esto es que el dato genera un volumen y esos volúmenes se conocen como datos históricos detallados que harían parte de la data warehouse y que prácticamente son inescapables ante lo que es la data. Entonces aquí se convierten en datos históricos del data warehouse para posteriormente dar una razón para que los datos se puedan almacenar. Y a medida o a menudo son inescapables o inaceptables el hecho de transformar los datos, podemos resumirlo en una administración llena de consultorías. Entonces aquí vienen las consultorías que me van a nuevamente permitir agregar datos. Entonces es como un ciclo el que nosotros vamos teniendo de cuando los datos pueden ser agregados. Asimismo, los datos decía que a menudo están descentralizados. ¿A qué nos referimos con eso? Decimos que los datos están descentralizados o que a menudo no están desnormalizados, es lo correcto. Entonces le vamos a poner desnormalizados. Y eso básicamente hace referencia a que ya pueden estar establecidos que los datos no son volátiles. Entonces aquí no volátiles. No tienen libertad de acción, si lo queremos ver así. Los datos existen. Sí tienen que ser actualizados. Entonces por aquí si hay alguna actualización, la agregamos, ¿verdad? Pero si no es necesario, no. Y esto lo que nos va a permitir es que dentro de nuestra data warehouse, una base de datos bastante robusta y diferente a lo que normalmente utilizamos. Porque si yo puedo descentralizar, no hacer muy volátiles los datos y permitir actualizarlos, entonces esto me va a generar un data warehouse de bases de datos totalmente diferentes. Porque ya hubo una acción previa en ellos. Y esto lo que va a tener como resultado es obtener las ventajas entre el mejor desempeño en las consultas que proporcionan las redundancias, estar repitiendo procesos, o sea, ya no va a ser tan necesario, ni sufrir lo que son las potenciales atenciones de integridad de datos o ataques a datos. Entonces, esto va a evitar lo que son los ataques por conocer nuestra data. Ok. Entonces, como estamos hablando de los data warehouse, los datos no son necesariamente
actuales, decíamos, sino que pueden ser históricos y una consecuencia de las clases de datos históricos o horarios típicos que pueden llegar a estar sucediendo. En el Data Warehouse está la implicación de lo que es la selección, ¿verdad? Estar visualizando qué se encuentra, cómo se encuentra y cuál es el estado de la información. ¿Cuáles son los tipos?